Deseándoles un año nuevo lleno de paz, amor y de un gran acercamiento a la unidad del Creador, les saluda Ariel Ben Abraham desde Israel. Esta semana leemos la parasha Hasinu. Dijimos en la parasha anterior, Kitabo, que Hasinu es una canción que Hakadosh Baruj Hu quiere que Moisés ponga en la boca de cada uno de los miembros de Israel, de todo Israel. Eso esencialmente quiere decir que la tengamos presente en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, claro, al estar en nuestra boca, quiere decir que está en nuestra conciencia, está en nuestro conocimiento. Entonces, en ese sentido, pensamiento como conocimiento, habla, expresión oral y acción, nuestros actos, están contenidos en ese contexto que es esta canción. Es una canción que, si ya la han leído, habrán notado que resume la relación de Hakadosh Baruj Hu con Israel. Desde la entrega de la Torah, inclusive desde los patriarcas, desde la alianza, el pacto con los patriarcas, hasta la entrada a la tierra prometida, no como fin, sino como finalidad. En otras palabras, todo comienza a partir de nuestro asentamiento en la tierra prometida. O sea, eso es un punto de partida. Lógicamente, al dispersarnos fuera de la tierra, de esta tierra prometida, diera la impresión de que esa finalidad haya concluido, pero no. Prosigue. De allí que al final de la canción notemos que hay pasajes que tienen que ver claramente con la redención. Por eso hemos dicho que la canción abarca la relación, nuestra relación con Hakadosh Baruj Hu. Entonces, comencemos. Nuestros sabios debaten sobre el primer versículo del capítulo 32, o sea, el primer versículo de esta parashá. Digo así como, oye, oh cielos, o oíd, oh cielos, y yo hablaré, y que la tierra oiga las palabras de mi boca. Nuestros sabios debaten mucho sobre esto porque hacen una comparación entre este pasuk, este versículo, y otro versículo del libro de Isaías, donde Isaías hace una convocación similar, pero inversa. Primero pide que la tierra oiga y después los cielos, antes de pronunciarse. Entonces nuestros sabios dicen, bueno, ¿por qué no se repitió el mismo patrón? O sea, si Moshe Rabbeinu dijo, escuchad cielos, oíd tierra, ¿por qué no el profeta Isaías pudo haber dicho lo mismo? O sea, en ese orden. Y la respuesta a la que llegan es que Moshe Rabbeinu estaba más cerca del cielo que de la tierra, e Isaías estaba más cerca de la tierra que del cielo. Sin embargo, tenemos que entender esto ya no como un orden semántico sobre el cual debaten nuestros sabios, sino lo que representan. Ya lo hemos comentado en otros videos y en el blog inclusive, el significado que tienen cielos y tierra, el cielo y la tierra. Hemos dicho que nuestros sabios místicos hasídicos lo definen como, en el caso del cielo, un aspecto superior de la conciencia y la tierra un aspecto inferior. Sin embargo, están integrados. O sea, nosotros vemos la narrativa, daría la impresión de que, bueno, el cielo está allá y la tierra está acá, pero en últimas está integrado. Es parte de una unidad que se llama la creación, que refleja de una manera material la unidad del Creador.
O sea que en este caso no hay separación. Lo que sí hay son definiciones, concepciones diferentes de cada cosa. Así como tenemos intelecto, tenemos pensamiento, tenemos mente, tenemos emociones, tenemos pasiones y tenemos instintos. Son niveles, dimensiones inclusive. Pero hay cierta verticalidad en ellos, hay un orden. Inclusive están reflejados en el cuerpo físico, o sea, hay una cabeza, hay un corazón, y está todo lo demás, lo que queda, ¿no? El resto. Entonces, vemos inclusive que hay una cierta comandancia, hay una regencia de la cabeza sobre lo demás. O sea, llega un momento en que nuestro discernimiento y nuestro intelecto están por encima de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones y nuestros instintos. Entonces, en ese sentido, hay un cielo y una tierra, pero están, como hemos dicho, integrados en la conciencia. A partir de ahí vamos a empezar a reflexionar en torno a esta canción. Entonces, la idea es, cuando Moshe Rabbeinu dice, escuchad cielos, escuchad tierra, las palabras de mi boca, él está hablando todos los aspectos de la conciencia, o sea, lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces, la lección es que al escuchar lo que va a decir Moshe Rabbeinu, en este caso Hakadosh Baruj Hu a través de Moshe Rabbeinu, tiene que ver, nos está diciendo, integren lo que voy a decir, dice Hakadosh Baruj Hu, en vuestra conciencia, en lo más alto y en lo más bajo, lo que les voy a decir. Entonces, en ese sentido, toda la Torah, no solamente la canción, hemos dicho por eso que la canción de alguna manera resume, es en particular la relación de Dios con Israel. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Cuando hablamos de relación, hablamos de identidad. O sea, para que nosotros tengamos una relación con alguien, tenemos que saber quién es esa persona y tenemos que saber quiénes somos nosotros para abordar esa relación con esta persona. Entonces, esta canción es, por decirlo así, emblemática, es identificadora de lo que es Am Israel. O sea, cuando vamos, en la medida en que la leemos, nos estamos dando cuenta cómo Hakadosh Baruj Hu nos está identificando. Entonces, si nuestro Creador nos dice quiénes somos a través de esta canción, como nos los ha dicho anteriormente, o sea, esta canción, ojo, esta canción no es exclusiva, no es distinto a nada que se haya dicho antes en la Torah. Pero la idea es que al final de la Torah, como hemos dicho, estamos llegando al final de la Torah. Esta es la penúltima parasha. Hakadosh Baruj Hu quiere reafirmar esa conexión que tiene con nosotros. Entonces nos está diciendo, yo soy yo, dice Hakadosh Baruj Hu. O sea, yo me manejo, me relaciono con ustedes de esta manera. Y ustedes reaccionan de esta otra. Entonces, estamos aprendiendo a conocer nuevamente lo que Hakadosh Baruj Hu está reafirmando de él mismo hacia nosotros. Y estamos viendo también, estamos viéndonos también a nosotros en ese Israel al que se refiere esta canción. Entonces reflexionemos sobre nuestra identidad a partir de lo que Hakadosh Baruj Hu quiere que seamos y hagamos como su socio, sus socios en la creación. Bien, entonces con este preámbulo continuamos. Dice así el segundo versículo, que mi enseñanza, nuestros sabios traducen, como hemos dicho anteriormente, las traducciones del hebreo o cualquier otro idioma son difíciles. El hebreo tiene en sí una semántica muy, muy peculiar. Entonces, la palabra que usan aquí es algo así como mi instrucción. O sea, que mi instrucción es la traducción que hace. La palabra es
que mi tomar, o sea, cuando uno toma algo, la caja, entonces uno dice, bueno, ¿por qué traducen instrucción? Si lo que está diciendo es que lo que yo estoy tomando, que lo que tomo, que lo que he tomado. Entonces nuestros sabios dicen, claro, se refiere a lo que él conoce, a lo que él sabe. Entonces, en ese sentido, el saber, el conocimiento, lo que él toma, o ha tomado en este caso, es una instrucción para nosotros. Entonces, por eso lo traducen así. Vale la pena, porque los que no sabemos bien hebreo, lo tomamos literalmente. Hay una razón por la cual se tradujo la palabra como que mi enseñanza o mi instrucción caiga como la lluvia y que mis palabras, mi expresión fluya como un rocío. Cuando hablamos de lluvia y rocío, antes de revelar su contenido, su sentido, su significado en el contexto de la Torá, hablemos un poco de dónde vemos rocío y lluvia para bendición en la Amidá, la tefilá. O sea, nosotros bendecimos a Hakadosh Baruj Hu por el rocío durante el verano y la lluvia durante el invierno. El contexto de esta bendición tiene varias dimensiones. Ya en el comentario que hicimos sobre la Amidá en este canal de YouTube, de que si no han leído, han visto las definiciones profundas que hacemos sobre la Amidá y tienen chance de verlas, tienen tiempo, háganlo, porque como hemos dicho antes, explicamos a fondo el significado de cada una de las bendiciones de la Amidá en la tefilá judía. Entonces, cuando decimos bendice eterno para nosotros este año y toda la variedad de su cosecha para bien, otorga rocío y lluvia dependiendo de la época del año como bendición sobre la faz de la tierra. Sácianos con tu bondad y bendícenos este año como otros años buenos para bendición, porque tú eres un Dios generoso que otorga bondad y bendice los años. Bendito eres tú eterno que bendice los años. Esta barajá específicamente sobre la lluvia y el rocío, pero la mencionamos antes con relación al poder de Dios. O sea, la segunda bendición de la Amidá, que tiene que ver con el poder de Dios, que el poder de Dios se basa en revivir a los muertos. Mencionamos eso, Él hace que el rocío caiga, hace que la lluvia caiga. Entonces es interesante, la segunda braja que tiene que ver con el poder de Dios menciona la lluvia y el rocío como elementos que producen vida. Pongan atención, esto es clave. El poder de Dios tiene que ver con dar vida, y la vida se da en el contexto de resucitar a los muertos. O sea, básicamente en eso se basa la segunda braja de la Amidá. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ponerle mucha atención al rocío y a la lluvia. Están en el contexto de dar vida y de resucitar, de revivir a los muertos. Entonces, posteriormente ya tenemos una braja específica sobre la lluvia y el rocío. Es bueno que hagamos esta introducción o este señalamiento, por decirlo así, porque cuando estamos rezando entendemos profundamente el sentido que tiene cada bendición. Entonces queríamos usar ese punto de partida, el tener claro esa profundidad de las bendiciones de la Amidá para ir acá a este versículo. El de la lluvia y el rocío. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Moisés Rabbeinu está poniendo en el contexto no solamente de dar vida y de resucitar a los muertos, sino que está hablando de que lluvia y rocío son el conocimiento, son la enseñanza. Son lo que uno toma de Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu nos da la vida y uno la toma. En ese contexto está hablando de Moisés Rabbeinu, Hakadosh Baruj Hu a través de Moisés Rabbeinu en esta canción.
También vemos otro pasaje en la Torá donde vemos la lluvia y el rocío. Es en las bendiciones que Abraham Avinu le da a Isaac y en las que en la Torá aparece ya claramente que Isaac les da a Jacob. Acuérdense que cuando él lo va a despedir, Isaac a Jacob Avinu se va a Aram a buscar esposa a la casa de Labán. Isaac Avinu lo bendice con este mismo rocío, que se va a repetir en la bendición que recibe José de Jacob, y se va a repetir posteriormente en las bendiciones en Sota Abraham, que da la última para allá, las bendiciones que da Moshe Rabbeinu a Israel antes de despedirse, el último día de su vida, que por cierto es este además. En este último día es cuando él enseña la canción a Israel. Entonces vemos que las máximas bendiciones que ha recibido Israel de los patriarcas, y en este caso ya al final de la Torá de Moshe Rabbeinu, que son esencialmente las mismas bendiciones que dio Jacob Avinu a sus 12 hijos. Importante. Vemos que la más sublime de todas es la que le da a José, primogénito, o sea, quien heredó la primogenitura. Tiene que ver con este rocío. Entonces pongamos la atención a ese rocío. Viéndolo desde un punto de vista místico, como nos cuentan nuestros sabios hasídicos, el rocío tiene la cualidad que sale de la tierra. La lluvia cae de las nubes. El rocío cae de un vapor que sale de la tierra en la madrugada. Entonces nuestros sabios hasídicos hacen una reflexión bastante interesante. Ellos dicen, la propia vida de alguna manera tiene que reciclarse. En reciclamiento en el sentido de renovación. O sea, tenemos una vida en el mundo material, tenemos que producir bendiciones actuando y siendo de acuerdo a los modos y atributos de amor. En otras palabras, siguiendo los caminos, atributos, ordenanzas, mandamientos, estatutos de Dios, para generar bendiciones. Ya dijimos la semana pasada que lo bueno engendra lo bueno, lo malo engendra lo malo. Entonces, en el caso de rocío, pongamos mucha atención. Cuando hay rocío, en las partes donde hay rocío, en Israel es evidente. En el verano está el cielo nublado, hay cierta hora en la madrugada en que empieza a nublarse. Y esas mismas nubes hacen descender rocío, pero esas nubes salen, ya hemos dicho, del vapor que sale de la tierra. Entonces nuestros sabios místicos dicen, eso bueno que estamos haciendo es el rocío que estamos produciendo. O sea, la tierra en la medida en que produce algo bueno, la vida en la medida en que produce algo bueno, genera algo bueno, de vuelta. Entonces, en ese sentido es un reciclaje. Cae el rocío, moja, da vida, cae el rocío, moja, da vida, y así sucesivamente todos los días. Entonces, interesante que lo destaquemos. La lluvia, sin embargo, depende exclusivamente de Akadosh Baruj Hu. Esa es otra agua. Esto ya viene directamente del cielo. El cielo en doble sentido, obviamente. El cielo de las nubes y el cielo de Akadosh Baruj Hu. Hay que poner atención a esto. O sea, tenemos que generar nosotros también nos toca generar un rocío, una bendición, porque hemos sido bendecidos. Entonces nos toca bendecir también. Entonces simbólicamente ese es el rocío que viene de la tierra, o sea, que viene de nosotros. Nosotros somos la tierra. Adán es el hombre hecho de la tierra. Somos de la tierra. Bien, entonces
esa anotación. Entonces la lluvia viene de Hakadosh Baruj Hu directamente. Por eso Él nos sacó de Egipto. Uno de los problemas que tenían nuestros ancestros de salir de Egipto era: ¿para qué vamos a ir a un desierto? Porque esto en general, Israel básicamente está en un desierto. Lo hemos reverdecido regando, pero es un desierto. Ahora en este caso tenemos que hablar en pasado. Era un desierto, porque ahora está verde por todos lados, casi todo. Pero algún día, con el favor de Dios y con la unidad que forjemos dentro de nuestro pueblo en este país, lo hagamos reverdecer todo. En eso estamos. Entonces, no queríamos salir de Egipto precisamente por eso. Es decir, en ese desierto no llueve ni nada. ¿Para qué vamos a ir allá y vamos a morirnos? Nos quedamos acá en Egipto, porque en Egipto hay un río, y el río, hay agua en el río constantemente todo el año. Entonces regamos del río y se sacamos, no hay ningún problema. Entonces estamos dependiendo directamente del agua que sale de la tierra. Un río. Hakadosh Baruj Hu le dice: no, esa agua no es la que ustedes van a recibir. Ustedes van a recibir un agua que yo les voy a dar cada año. Pero cuando ustedes vayan a la tierra, yo les voy a traer lluvia en su momento propicio, la temprana y la tardía. Entonces, con esa promesa hemos vivido en la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no nos hemos portado bien, eso lo narra la Torah, lo narran nuestros profetas y la historia que hemos tenido en esta tierra. Cuando hemos transgredido los mandamientos, no ha habido lluvia. ¿Qué pasa? La sequía nos ha expulsado para ir a otros lugares. Ya lo sabemos. Porque dependemos de esta lluvia que es de Dios. Entonces, en ese contexto que hemos estado señalando, hay que asimilar esto que está diciéndonos la canción. ¿Ok? Entonces, la enseñanza, el conocimiento del Creador, o sea, en la medida en que lo conozcamos, nos va a garantizar lluvia y rocío. Y este conocimiento existe como conexión, o sea, no es algo que desarrollamos y tenemos y bien, ya está bien. No, que sabemos mucho de Hakadosh Baruj Hu y sabemos mucha Torah. No, la idea no es saber por saber, la idea es que ese conocimiento se manifieste como la conexión que tenemos con el Creador. O sea, que lo hagamos patente, que lo realicemos con hechos. Esta es toda la idea detrás del plan divino de tenernos en esta tierra, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Bien, entonces, continuamos. Como vientos tormentosos, tempestuosos sobre la vegetación. Nuestros sabios dicen: los vientos fortalecen la vegetación. Algunos podrían decir que la destruyen, ¿no? Pero en este caso ellos dicen, el contexto en que está escrito esto, es que los vientos tempestuosos fortalecen la vegetación, le dan vida. Y como gotas de lluvia sobre hojas de hierba. Pues en este caso, hoja de hierba y vegetación representan vida. En alguno de los salmos, importante, y una de las cosas que hemos aprendido de nuestros rabinos es que el diccionario de la Torah es la Torah. Y cuando estamos hablando de la Torah, estamos hablando del Tanaj, o sea, también las Sagradas Escrituras hebreas, profetas, Megilot, Ketubot, etc. Entonces, cuando leemos el Salmo 23 en Shabbat, Él me hace recostar en verdes praderas. Me hace recostar en verdes praderas. O sea que en este caso el verde de la pradera es como un césped, como una hierba. Y en alguna otra parte de los salmos menciona hierba también. Entonces, en algún sentido tenemos que entender que estas gotas de lluvia sobre esto verde, sobre lo que nos recostamos, es esta conexión con Hakadosh Baruj Hu de la que estamos hablando. ¿Okay? Bien. Cuando yo llame el nombre del Eterno, atribuiré grandeza a nuestro Dios.
estamos llamando el nombre del Creador, el nombre del Eterno, cuando todo esto está pasando, cuando estamos hablando de la lluvia, cuando estamos hablando del rocío, cuando estamos hablando del viento y cuando estamos hablando de gotas de lluvia. Eso proviene del Creador. Entonces inmediatamente esto tiene que ver con llamar su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Si Él nos da vida y sustenta la vida como es, cuando llamamos el nombre de Él estamos llamando a su amor. Porque de su amor depende la vida y el sustento de la vida en este mundo. Lo verde que nutre, que es nutrido por la lluvia y por el rocío. Entonces, con este pequeño preámbulo, Hakadosh Baruj Hu continúa a través de Moshe Rabbeinu diciendo la roca, uno de los nombres de Hakadosh Baruj Hu, junto con Shalom, junto con Elión, junto con Shaddai, Elohim, sabemos que hay muchos nombres, Emet, verdad. Entonces, la roca, ¿qué pasa? La roca es algo inamovible, estamos hablando de algo que no puedes mover. O sea, no es una roca, una piedrita por ahí, es una roca. O sea, la solidez implica la inamovilidad que significa la roca. Entonces nuestros sabios inmediatamente citan cuando él dice, yo soy Hashem, yo nunca he cambiado, yo no he cambiado. Se refiere a que ese es el significado de la roca. Esa roca no cambia, está ahí y pesa. Perfecto es su trabajo. Estamos hablando de Hakadosh Baruj Hu, la roca. Porque todos sus senderos son justos, son justicia. Ya sabemos que el Rey David hace eco. Y las escrituras hebreas también, en crónicas, en muchos libros hebreos, los textos hebreos, hablan de todos sus caminos son justicia. Y estamos hablando de la Torá. También cuando en alguna parte de la escritura cita todos sus caminos son placenteros. Mislei parece que es. Mislei vendría siendo Eclesiastés. No, Cogelet es Eclesiastés. Mislei es Proverbios, perdón. En el libro de Proverbios habla sobre esto. ¿Okay? El capítulo 3 del libro de Proverbios. De todos sus caminos son justicia y sus senderos son de paz. Están hablando de la Torá. La Torá viene de Hakadosh Baruj Hu en resumen. Todos sus senderos son justos. O sea que ya tomamos unas notas, ¿no? Estamos hablando desde un principio, ¿no? La grandeza del Creador, la lluvia que sustenta la vida, todos sus senderos son justos. Y inmediatamente después hay otra frase que dice, un Dios de fe sin iniquidad, recto y justo es Él. Entonces tomamos unas notas al margen de estos versículos, diciendo, bueno, ¿esto qué quiere decir? El amor de Dios. Todos sus senderos son justos. El preámbulo es un preámbulo sobre el amor de Dios, para que nosotros no sepamos quién es Él. O sea, Él nos está diciendo en esta canción, para que ustedes sepan quién soy yo, me identifiquen, porque no me pueden identificar, pero pueden identificarme de cómo soy yo. Dice Hakadosh Baruj Hu, aquí está. Esa es nuestra referencia. Para ser como Él, o sea, manifestar sus modos y atributos. Para eso estamos aquí. Bien. Entonces, lo contrario, lo que Él no es. Ya lo hemos dicho en comentarios anteriores, ¿no? A Hakadosh Baruj Hu lo conocemos por los modos y atributos que Él nos señala en su Torah y por lo que Él no es. Así como lo llamamos a conocer. Hay dos maneras de conocerlo. Entonces, corrupción no es de Él. O sea, él no está asociado con lo que es corrupto. Aquí está, versículo 5. La marca, la tacha, la mancha, perdón, es de sus hijos. Se está haciendo una asociación entre corrupción y mancha.
aquí. Primero la llama corrupción y después la llama, primero la llama mancha, corrupción, perdón, y después la llama mancha. Es de sus hijos. Está hablando de Israel. Es la primera referencia que nos hace a nosotros. Dice, yo soy justo, yo no soy corrupto, yo doy vida, yo sustento la vida. Yo soy justicia, soy justo. Mi obra es perfecta. Ustedes no. Bien. Es interesante porque le está hablando a esa generación, la generación justo antes de entrar a la tierra prometida. Desde entonces, porque dice, una generación perversa y torcida. Y hay un reclamo de Haggadah Baruch. Hay un reclamo. ¿Es a Hashem que ustedes hacen esto? ¿O pueblo necio y vil? O sea, en otras palabras, ustedes se atreven a ser como son. O sea, desviarse de los caminos, básicamente, que Haggadah Baruch nos ha dado como parte del pacto. Ustedes se atreven a meterse con Haggadah Baruch, o sea, como dicen acá en hebreo, eso es juspa, es un descaro. Juspa es una mezcla de descaro y audacia. Eso es una persona audaz, una persona atrevida. Atrevimiento, audacia y descaro conforman la definición de juspa. O sea, juspa no quiere decir una cosa, es algo que significa varias cosas. Entonces, cuando uno tiene el juspa, o sea, el atrevimiento, el descaro y la audacia, el atrevimiento de pedir algo, de hacer algo, o sea, la gente, wow, este tipo es atrevido. Entonces, en este contexto, como nosotros tenemos que ver eso, o sea, ustedes tienen el descaro de hacerle esto a Hashem. Sí, los llama viles y necios. En otras palabras, lo que es vil, lo que es necio es producto de la ignorancia. O sea, hemos hecho una referencia inicial sobre lo que es escuchar, si es lo que voy a decir, ¿no? Mi enseñanza, o sea, mi conocimiento, hemos dicho. ¿Qué pasa? Lo contrario a eso es la ignorancia y lo que es vil, ¿no? O sea, no lo entendamos como algo que real, o sea, como si fuésemos pecadores, transgresores, alevosos. Pues realmente lo hacemos porque no sabemos. Es ignorancia. Entonces nos dice que hagamos algo, pero transgredimos porque realmente no estamos entendiendo la trascendencia. Es como cuando nos castigaban en la escuela cuando estábamos pequeños. Nos decían que hiciéramos una cosa y realmente no entendíamos el sentido que tenía lo que nos estaba diciendo. Porque si lo hubiéramos entendido, no hubiéramos transgredido. No nos hubiéramos revelado. Entonces, ¿qué pasa? Nos castigaban. Hasta que aprendiéramos el sentido que tenía lo que nos estaban diciendo. O sea, no es cuestión de conocimiento, es cuestión de asimilarlo. Lo interesante, porque viéndolo en retrospectiva, era el maestro indicándonos, o la maestra, enseñándonos algo productivo, algo bueno, algo que nos va a elevar, que nos va a hacer sabios, conocedores. Y nosotros revelándonos. O sea, la pregunta es ¿por qué nos revelábamos? Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, simplemente por llevarle la contraria al maestro o a la maestra. O porque realmente ya había en nuestra conciencia algo metido del ambiente, ya sea familiar o de la calle, que nos hacía comportar de una manera rebelde. Entonces ese comportamiento, mal comportamiento salido de la casa y aprendido en la calle, esas son lo que vendrían siendo las naciones. O sea, las tendencias negativas de la conciencia. Que una vez las agarramos se quedan ahí. Y son las que nos hacen rebelarnos, ser rebeldes contra lo que es bueno, lo que es productivo, lo que es constructivo y lo que nos va a liberar de este plano bajo, por decirlo así, en que estamos.
Entonces tenemos que en ese caso responsabilizar a lo que hemos aprendido antes de escuchar esa instrucción contra la que nos rebelamos. Hay que reflexionar. Bien, seguimos. Nuevamente acá pusimos una nota al margen que dice amor. ¿Acaso él no es vuestro padre, vuestro maestro? Maestro, ¿en qué sentido amo? Señor. Claro, si Él es nuestro padre, Él nos ama. Entonces por eso pusimos la cuestión del margen acá. Eso tiene que ver con amor. Es tu papá. No estamos hablando de una maestra en la escuela de quinto grado, de segundo grado, kinder, nada de esas cosas. Estamos hablando de nuestro padre. Entonces, ¿qué pasa? Es Él que nos está enseñando. O sea, estamos en su casa, no estamos en un salón de clase. Entonces tenemos que hacernos una segunda reflexión. Bueno, si no aprendimos eso en la calle ni lo hemos aprendido en casa, entonces ¿de dónde nos sale esa terquedad, esa rebeldía? Como dicen en inglés, comida para pensar. Food for thought. Vamos a reflexionar, una invitación a reflexionar. Bien, entonces, ¿acaso Él no te ha creado y te ha afirmado? Él nos creó, es nuestro Padre, venimos de Él. Recuerda los días de antaño, entiende los días de generación, entiende los años de generación a generación. O sea, en otras palabras, hay que echar un vistazo de dónde venimos, lo que Él ha sido para nosotros. Pregunta a tu Padre y Él te lo relatará a ti, para ti. Tus sabios, tus ancianos, y ellos te dirán. En este caso, pregunta a tu padre, que él te lo contará, está hablando del padre biológico. Y del sabio, obviamente los jefes de la comunidad. Cuando el supremo, el León le llaman acá, el más alto, dio a las naciones su herencia. Cuando Él separó los hijos del hombre y estableció la frontera, los límites de las personas según el número de los hijos de Israel. Es importante analizar esto porque Él está hablando acá de dos cosas. Está hablando de las naciones, cuando les dio su herencia, su porción. Y está hablando de nosotros cuando nos separó. Él nos separó de las naciones. Por eso habíamos dicho en el comentario de la semana pasada, el Alenu Le Shavea, final de la tefila, tiene que ver con esto. Hay una separación. Las naciones tienen su porción, nosotros tenemos otra. Acá lo está diciendo. ¿Ok? El Supremo dio a las naciones su herencia cuando Él separó a los hijos del hombre. Cuando dice separó a los hijos del hombre, está diciendo nos separó a nosotros de las naciones. Estableció fronteras, límites para los pueblos de acuerdo al número de hijos de Israel. Entonces, en este caso ya estamos hablando de la herencia que Él nos dio a nosotros, que es la tierra prometida, y los límites que tiene para cada tribu. Porque la porción del Eterno es su pueblo. Dios tiene una porción, imagínense ustedes lo que nos está diciendo esta canción. Y esa porción es Israel. O sea, uno lee esto y la verdad es que uno, si creemos en el significado que le dan, que la ortodoxia tradicional, el judaísmo, del temor de Dios, esto es lo que nos da miedo a nosotros. Entonces, si lo vemos, realmente asusta. Asusta no en el sentido de que uno le tenga miedo a Dios, cuidado, sino que uno empieza a reverenciar, a respetar lo que es Él para nosotros. Lo que es Él y lo que es para nosotros. Entonces uno dice, hasta que a mí me digan la porción de Hakadosh Baruj Hu es tu pueblo, eso a mí me, vaya,
A mí me estremece eso. Pónganse ustedes a pensar, ¿no? O sea, no es cuestión búsquenle el sentido a esto. O sea, ustedes saben cuál es la definición, la concepción, no es cuestión de definición, es el indefinible, perdón, no quise decir eso. La concepción que nosotros tenemos de él, como judíos. Escuchamos esto nos sacude. Y la idea de esta canción es sacudirnos, no es otra cosa. O sea, que está logrando su cometido. Verso, versículo tras versículo, verso tras verso. Jacob es la medida de su herencia. O sea, nosotros tenemos una medida. Por ahí un filósofo griego dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. Simplemente traduzcamos un poco la semántica. Aquí la medida de Israel es Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Qué es nuestra medida? Ya sabemos quién es nuestro patriarca. El más importante de los patriarcas es Jacob, de ahí vinimos. Israel. Es el que tuvo ese contacto con Agado, pero muy directo. La escalera, el sueño de la escalera, en fin. Es la medida. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una referencia. Cuando hablamos de medida, estamos hablando de referencias. La rectitud de Jacob. Esa es nuestra medida. Cuán buenas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Esas son las medidas de las que estamos hablando. Bien. Él lo descubrió en un desierto, en una tierra de desierto, en desolación. En un desierto. Él, lo interesante de la traducción que hacen acá, lo encirculó, lo metió en un círculo. Ya hemos hablado del círculo y la pirámide. Interesante que acá usen esta traducción. O sea, están hablando de la bondad de Dios a Israel, con Israel. Entonces, cuando yo veo lo bueno que mi Padre es conmigo, yo tengo que tener respeto por Él. Respeto a partir de conocer lo que Él me está dando. O sea, no tanto es la idea que yo tengo de Él, la concepción que yo tengo de Él, sino lo que físicamente estoy recibiendo de lo que Él me da. Entonces, Él lo abrazó. Es más o menos la idea del encircular, de poner en círculo. Pero ya hemos dicho que el círculo tiene un significado aún mayor. Es el hecho de que Él está en el centro, nosotros estamos alrededor de Él, y en ese círculo todos somos iguales a Israel. Hay que insistir en esto, ¿ok? Aunque afuera, en el mundo material, en esta realidad material, vemos un país piramidal como cualquier otro país del mundo. Bien, entonces Él lo abrazó, digamos. Le dio, lo dotó con discernimiento. Y lo preservó, lo cuidó, como la niña de sus ojos. Acá traducen como la pupila de su ojo. Bien, entonces Am-Segula, su tesoro preciado, su pueblo preciado. Él fue como un águila que se eleva en su nido sobre sus pequeños, sus pichones, extendiendo sus alas. De ahí que el rey David y la Torá nos dice: tú eres un refugio para nosotros, ¿no? Estamos bajo el refugio de tus alas, bajo la protección de tus alas. O sea, es muy hermosa esta metáfora del águila protegiendo a sus hijos, sus pichones. Entonces, extendiendo sus águilas y tomándolos, cargándolos sobre sus... Las garras son de león, aquí sería como que sus patas, ¿no? Algo así. Hashem solo, en otras palabras, Akadosh Baruj Hu no tenía compañía, ni ángeles, ni nada de esas cosas, sino Él directamente. Acá nuestros sabios insisten en esto,
en que solamente Él, cuando dice Él solo es Akadosh Baruj Hu nada más, o sea, la corte celestial está fuera de la película, está Él con nosotros nada más, ¿no? Los guió, Él solo los guió, solo Él, y ningún otro poder estaba con ellos. O sea, había otros poderes, obviamente, pues, ya sabemos que hay una jerarquía en el cielo, etcétera, etcétera, pero acá están hablando exclusivamente de Akadosh Baruj Hu con Israel, aquí no hay intermediarios, no hay otros poderes con ellos, o sea, con nosotros Israel. Él los haría, interesante la manera como está conjugado acá, algo así como cabalgar, andar en las alturas de la tierra. Está hablando de la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasa? Está hablando de una altura, el significado que tiene de estar sobre una altura sobre la tierra. O sea, si la tierra es buena y estamos encima, aún más arriba de la tierra, y ahí pueden imaginarse la bondad del Creador hacia nosotros, lo que Él nos está dando. A eso, cuando habla de altura, no tenemos referencia. No tenemos referencia. La única referencia que tenemos es la abundancia de la tierra. La prosperidad. Es la única referencia en el mundo material. Pero cuando acá nos está diciendo que Él nos eleva encima de la tierra, o sea, que nos hace cabalgar en las alturas de la tierra, estamos hablando de que nos está manteniendo la conciencia lo más excelso que podamos imaginar, que podamos discernir, que podamos captar, que podamos asimilar. Bien. Y le dio, hablando de Israel, a comer las frutas maduras de los campos. Estamos hablando de la tierra prometida. Él le daría de mamar, por decirlo así, la miel de una piedra. O sea, él sacaría miel de una piedra para que nosotros comamos. Y aceite de un pedernal. Pedernal normalmente es lo que genera chispas. Entonces, una piedra común y corriente, una vez ustedes la friccionan y pasa acá chispas. De ese pedernal saca aceite. Aceite ya lo hemos dicho que se relaciona con conocimiento. El aceite, con el aceite que prendemos las velas de Hanukkah. Tiene que ver con conocimiento esto. Y miel tiene que ver con felicidad, con alegría, con júbilo, la dulzura de la vida, el amor de la vida. Eso es lo dulce. Estamos hablando de dos cosas combinadas que crean una resultante increíble. Imagínense, somos felices y estamos repletos de conocimiento. O sea, no basta con conocer, somos felices con lo que somos y con lo que tenemos. Mantequilla de ganado y miel de ovejas con la grosura, la gordura de corderos, becerros, nacidos en Bashán. Estamos hablando de este desierto, de acá, donde está esta tierra. Parte del desierto le llamaban Bashán. Y chivos con trigo como grosura de riñones. Interesante la manera como está escrito esto. Así que los riñones y el hígado, o sea, cada órgano, algún día vamos a hablar sobre esto a fondo. Cada uno de los órganos representa una cualidad. Ya hemos dicho que el corazón tiene varias cualidades, o sea, representa las tendencias negativas de nuestras emociones, pensamientos y pasiones, pero también tiene que ver con nuestro amor. ¿No? El hígado normalmente es pesado, algo denso, algo que tenemos que superar, que tenemos que, a través del cual procesamos algo. O sea, tiene una función. El hígado. Y los riñones también, pero bueno, no nos salgamos del tema y vamos a continuar acá con lo que es gordura. O sea, está hablando de la abundancia
de lo que son los corderos, de lo que son los chivos, de lo que es la mantequilla del ganado y la leche de las cabras, de las ovejas. ¿Ok? Entonces, producto de esta tierra, hay que mantengámonos en el contexto de la tierra, o sea, nuestra conexión con ella. Y tú tomarías, es interesante la manera como, es una canción, es un poema, no perdamos esa perspectiva. Para que tú bebieras algo así, la sangre de las uvas como vino delicioso, la sangre de las uvas. Entonces, entendamos que la uva en general representa el vino representa regocijo, o sea, nos está dando más regocijo, más felicidad, más éxtasis. Y lo llama sangre, la sangre de las uvas, o sea, la sangre es vida. Entonces nos está dando una felicidad, pero vital, algo que nos mantiene vivos. O sea, están relacionando la vida con la felicidad. O sea, el hecho de estar vivos representa que tenemos que ser felices de estarlo. Y tenemos que manifestarlo. Recuerdo que uno de mis tíos decía, uno está mal cuando está muerto. Básicamente. Tipo muy sabio. Uno está mal cuando está mal, ¿sabes qué pasa? Cuando uno le preguntaba cómo estás, el tipo podía estar enfermo, podía sentirse mal, etcétera, frustrado, lo que sea, estoy muy bien. Y le digo, bueno, pero ¿qué te pasó ahora que tuviste este problema? Y dice, no, uno está mal cuando está muerto. Entonces acá estaban hablando de vida, la sangre representa la vida. Entonces cuando están hablando de la sangre de las uvas, hagan su matemática. Bien, entonces a partir de ahí, después primero se introduce a Akadosh Baruj Hu como quién es él para nosotros. Inmediatamente quién es, o sea, la definición, termina más bien introduciendo o presentando cómo nosotros respondemos a eso. En otras palabras, todo lo bueno, el amor que Él nos da en lo que ya acabamos de leer. Ahora nos vas a decir, bueno, ahora cómo tú eres conmigo. Y Yeshurun se engordó y empezó a patear. Yeshurun es uno de los nombres, ya lo dijimos antes en otros comentarios en el blog. Yeshurun es uno de los nombres de Israel, uno de nuestros nombres. Tiene que ver con rectitud, yashar, derecho. A uno le preguntan, oye, ¿dónde queda esto? Y uno dice, sigue derecho, y shar. Y yeshar es ser recto. Bien, entonces, Yeshurun se volvió gordo y pateó. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante porque hay una dicotomía acá. Está hablando de una persona que es justa, que es derecha. Es un estar derecho en acción. Yeshurun es ir hacia, o sea, implica un imperativo. El ye, ya lo dijimos, el futuro en Israel se conjuga igual como un imperativo. El futuro es un imperativo, básicamente. Aunque lo imperativo está, recordemos, en tiempo, o sea, en nuestra semántica en español, en la gramática, el imperativo es presente, no es futuro. Tú es ahora, una acción inmediata. Entonces, en ese sentido, ya lo hemos dicho antes, vamos a repetirlo, Yeshurun representa lo mismo. O sea, es el serlo. Eso es un imperativo ser recto. O sea, el que es imperativamente recto, ese Yeshurun. Bien, entonces, hay que insistir en todos estos parashot. Han hecho al menos 3 referencias y las hemos mencionado en estos comentarios de los peligros que tiene la prosperidad. Que ya dijimos que y acá nuestros sabios lo recuerdan también ahora. Refiriéndose a Sodoma y Gomorra. Era la región más fértil y más próspera que había en toda esta región de Canaán. Y los tipos se volvieron como se volvieron. Entonces hay una asociación entre ser próspero y caer. La decadencia de Roma, la decadencia de Grecia, todos los grandes imperios han caído a partir de eso. O sea, han sido muy prósperos, pero se han corrompido dentro de su prosperidad. Una vez se corrompen, se acaban.
Bien, Israel en ese sentido no ha sido una excepción. Entonces acá nuestros sabios, como hemos dicho, hacen una referencia hacia eso. Acá en la edición esta de Ascroll. Te volviste gordo, te engordaste. Te volviste grueso. Entonces nuestros sabios dicen, bueno, ¿qué es la diferencia entre ser gordo y ser grueso? Es como lo mismo, ¿no? Pero en este caso está hablando algo así como de densidad. Te volviste denso, te volviste pesado. Ese es el significado que tiene acá la traducción. Te volviste pesado. Entonces ya eso liviano que tú tenías de moverte con mucha liviandad se perdió, ahora estás pesado. No vas a ningún lado. Estás pesado. Te volviste corpulento. Normalmente nosotros asociamos a una persona corpulenta a una persona fuerte. Pero en este caso están hablando de una cualidad física. La gordura, pesadez y tener un cuerpo grande. Esto todo está asociado con materialidad. Recuerden que la grasa de la que mencionan en el viste gordo, la grosura, es una de las cosas que elevamos al Creador. Las ofrendas, hay que llevar el animal gordo. Entonces la gordura en relación con las ofrendas en el templo tienen que ver con alegría. No sé qué pasa, si lo traducimos acá en este contexto, están gordos, estaban realmente alegres porque tenían abundancia, estaban felices. Pero ¿qué pasa? Esa alegría no la canalizaron y se quedaron en algo pesado y en algo corpulento y ahí se quedó. Hay que tener esto muy en consideración. Y abandonaron a Dios su hacedor. Dios nos ha hecho. Y desacataron, o sea, actuamos con desacato. O sea, cuando uno desacata la corte, uno está en un juicio. Desacato, o sea, uno está en contra de lo que está pasando, básicamente. Desacataste a la roca desacató a la roca, está hablando ahora en tercera persona. ¿No? Primero dice, tú te volviste gordo, tú te volviste corpulento, tú te volviste... Después dice, y abandonó a Dios su hacedor. Y desacató a la roca de su salvación. En este caso, la salvación de Israel, su redentor.